Hola, bienvenidos a una nueva edición de Cuestionando lo Establecido, un canal para incentivar el pensamiento crítico, profundo y libre para mejorar la sociedad. Perdonadme que hoy estoy un poco afónico, no sé por qué estoy un poco afónico, pero igualmente tengo ganas de mandanga youtubera. Y me ha sonado la alarma porque la tenía apuntada para justo a esta hora y me he despistado. Bueno, bien, hoy vamos a hablar de los problemas de la generación Z. A raíz de una conversación con un amigo y de muchas reflexiones y de muchos vídeos que he hecho en el canal, me apetece hablar en detalle de los problemas que tienen la generación Z, que son graves problemas. Como bien saben, la generación Z es la generación de la gente que ahora tiene entre 20 y 30 años, más o menos. Entre 18, 28, 20, 30, 17, 27, más o menos, ¿vale? ¿Qué problemas tienen los veinteañeros de hoy en día? Pues voy a hacer una pequeña lista de lo que creo que es importante y espero que te sea de utilidad. Si tienes ese rango de edad, lo que voy a decir a continuación te puede ayudar a mejorar en la vida y a espabilar. Y si tienes un rango de edad mayor, como es mi caso, pues te puede ayudar a armarte de paciencia y también, si tienes hijos, saber educar prestando atención a puntos importantes de la crianza que no se han tenido en cuenta en la generación Z, por desgracia. Primer problema de la generación Z. No han tenido una estructura de límites correcta. Los padres han intentado ser sus amigos en vez de sus figuras de ejemplo y autoridad y han crecido sin límites. Y esto hace que, como decía el gran libro El colapso de la autoridad, los niños se han criado tomando de ejemplo a otros niños en vez de tomando de ejemplo a adultos. Padres y profesores han educado con miedo a caer mal a sus hijos o a sus alumnos, han tenido miedo a poner límites, han intentado educar desde el diálogo en vez de desde el ejemplo, lo cual es una cagada monumental. El diálogo siempre debe ir como algo secundario y el ejemplo debe ser lo primero. Y sin autoridad y sin ejemplo, el diálogo no vale para absolutamente nada. Tenemos entonces chavales de 20 años que ponen los pies en el asiento de enfrente, que llegan tarde a todos los lados y les da igual, que se organizan mal porque nadie les ha exigido un nivel de eficiencia potente en su interacción o en su integración con los demás, que no saben ya ni siquiera hablar de usted cuando es necesario, mezclan el tú y el usted todo el rato porque no saben ni siquiera hablar de usted. Tenemos a jóvenes irrespetuosos con los profesores, irrespetuosos con los jefes, irrespetuosos con los médicos, con cualquier figura de autoridad jerárquica, no entienden las jerarquías y están totalmente fuera de un sistema funcional jerárquico. No diferencian al colega del jefe. No diferencian al que sabe mucho del que sabe poco. Para ellos todos son lo mismo porque no se han criado con figuras de autoridad, sino que se han criado entre iguales. Primer problema, falta de límites. Segundo problema, la democracia ha dado como consecuencia la falta de mérito y el ensalzamiento de la estupidez bajo la premisa de que todas las opiniones valen lo mismo y de que todo el mundo tiene derecho a opinar. Y esto es un grave problema porque la persona de la generación Z discute al que sabe sin ninguna vergüenza ni ningún pudor, aunque esté sumido, el de la generación Z, en la más profunda de las ignorancias. Y esto es un problema gravísimo. Cuando una persona no entiende la diferencia entre saber y no saber, cuando una persona no entiende la diferencia en el rango de una jerarquía, cuando una persona no sabe cuál es su lugar, está condenado a ser un estúpido, inútil, disfuncional toda su vida hasta el día de su muerte. Y eso es lo que tenemos ahora. Niños que han crecido que no saben lo que son los límites y que no saben cuál es su lugar.
Porque todos tenemos un lugar en la jerarquía y tenemos que entender cuál es nuestro lugar. Si yo voy a una charla de matemáticas de un catedrático de matemática teórica, por ejemplo, de cálculo infinitesimal, y yo me creo que le puedo discutir al catedrático, es que soy idiota, completamente idiota. No es que tenga libertad de expresión, es que soy subnormal. Es un tipo de subnormalidad, no es un tipo de libertad, es un tipo de subnormalidad. Y esto es lo que tenemos en la gente de entre 20 y 30 años. Un nivel de subnormalidad tan grande que se creen que pueden ponerse a opinar en Twitter sin tener absolutamente ni puta idea de lo que están hablando, con la misma autoridad y el mismo derecho al respeto de su opinión que tendría un catedrático en economía, hablando sobre economía, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, primer problema, falta de límites. Segundo problema, no saben cuál es su lugar y se creen que todo vale lo mismo y no saben diferenciar cuál es el papel que tienen y cuándo tienen que estarse calladitos, ¿vale? Y cuándo tienen que aprender, callarse y escuchar y aprender. Bien. Tercer problema que tiene la generación Z. Se cree que la vida es un videojuego. La constante sobreprotección paterna y, en general, de profesores e instituciones con la infancia hace que el niño no esté en contacto jamás con la vida real y con lo que son los riesgos reales de la vida de verdad, en la que se puede pasar hambre, en la que te puedes morir de una enfermedad, en la que si te metes muchas drogas hay consecuencias, en las que puedes coger el SIDA, en las que te pueden pasar cosas muy feas, en las que por hablarle mal a una persona agresiva puedes acabar con la cara rajada o con un problema de una violinización. Los de la generación Z, como nunca han vivido los riesgos de la vida real y siempre se les ha protegido, cuando pasan la veintena o la mayoría de edad, cometen errores gravísimos por falta de miedo, porque están jugando a un videojuego en el que se creen que no hay consecuencias porque su papi o su mami se lo va a arreglar todo. Por esta razón, llegan tarde al trabajo, le da igual que les despidan, no le importa poner los cuernos a su pareja, no le importa ser desleal a un amigo, no le importa despilfarrar sus ahorros, no le importa directamente no ahorrar, no le importa nada de lo que tiene consecuencias importantes, no le importa meterse droga, no le importa hacer locuras, no le importa conducir borracho. Este tipo de barbaridades las hace la generación Z más que ninguna otra, porque como siempre se les ha sobreprotegido y los padres y profesores siempre han arreglado los problemas de estos niños sin darles la oportunidad de comerse marrones gordos en la vida, acaban muertos en accidente de coche por ser gilipollas, acaban metiéndose más droga de la que deben y acaban, por una falta de miedo, cometiendo auténticas barbaridades en la vida. El miedo es imprescindible, crecer con los miedos correctos es garantía de prosperidad y el que crece sin miedos se convierte una vez más en un puto idiota. Otro problema que tenemos con la gente de la generación Z. Bien. Otro problema que tiene la generación Z, que va muy relacionado con la falta de miedo. Una total falta de autonomía en la gestión de su propia vida. Cualquier cosa que para alguien de hace 70 años sería facilísimo, como por ejemplo irse con 17 años, esto es tal cual, ¿vale? Esto es tal cual. A un país extranjero a trabajar en una fábrica, o simplemente estudiar y trabajar a la vez, o simplemente organizar un viaje sin dejarte algo importante en casa, para la generación Z supone un problemón insuperable. O sea, un problemón insuperable. La generación Z se organiza como el culo. Y en consecuencia, con falta de límites, falta de jerarquía, falta de miedo y falta de gestión, son unos inútiles trabajando. Son unos inútiles trabajando que están pensando siempre en los derechos en vez de las obligaciones, que están pensando siempre cómo aprovecharse de la empresa en vez de cómo aportar a la empresa, que están pensando siempre que les están explotando en vez de trabajar duro.
que no tienen capacidad de sacrificio y que a veces la lógica más básica de las cosas más obvias de haber espabilado en la vida no la tienen. Y una persona a veces mucho menos inteligente de más edad llega a conclusiones muy fáciles que una persona de la generación Z se queda embobado mirando al infinito y no sabe cómo darse cuenta de lo que le pasa al ordenador es que está desenchufado. Y a lo mejor se ponen media hora a ver si es que le falta el hardware, el software y tal, y es que el ordenador está desenchufado. Otro problema que tiene la generación Z es confundir la cantidad con la calidad. La abundancia de estímulos y la abundancia de opciones ha hecho que crezcan pensando que por tener 1000 candidatos que te quieren follar en Tinder, tienes 1000 personas de calidad. Y a lo mejor de esos 1000 son todos una puta mierda y ninguno merece la pena. Confunden cantidad con calidad. Se creen que por tener muchas opciones ya automáticamente ellos valen algo. No tiene por qué. Mover el culo, atraer babosos pajilleros, no da ningún valor a la vida. Se creen que por tener muchas opciones, siempre van a tener muchas opciones y puede eso acabarse, o que esas opciones serán buenas y habrá un valor asociado a la cantidad. La cantidad no tiene ninguna relación con la calidad en absoluto. ¿Puede haber estadísticamente más proporción de calidad? No. Habrá la misma proporción de calidad. O sea, que a lo mejor si manejas grandes números, estadísticamente puedes tener algún beneficio, pero no tiene por qué implicar que acabes con el hombre de tu vida o con un hombre de calidad simplemente por tener 1000 pajilleros dándote like. Entonces, confundir cantidad con calidad es un grave problema. Y antiguamente, como había pocas opciones, la gente valoraba la calidad y era más capaz de discernir la calidad. Con todo esto, que no me quiero extender más porque si no sería muy largo el vídeo, tenemos una generación que es un auténtico desastre y que tenemos que intentar ayudar porque como siga esto así, el futuro lo vamos a tener muy negro. Es la primera vez que alguien es estúpido teniendo todo lo material garantizado. Cual es raro, ¿no? Pero es lo que está ocurriendo. Entonces, más límites, más disciplina, más jerarquía, más sentido común, más miedo, más respeto y más saber cuál es tu lugar es lo que necesita esta generación. Y tenemos que apretar para que se reencauce de una forma positiva. Esta es mi opinión, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.